Hermanos, en nuestra clase anterior estuvimos realizando una enseñanza respecto a la doctrina de la depravación total, una doctrina que es distintiva de las iglesias reformadas, una doctrina que fue redescubierta y enseñada con mayor claridad durante la época de la Reforma, y que es una doctrina que nos da una radiografía acerca de la condición real, natural del ser humano. Porque el ser humano en su estado natural está muerto, ciego y es hostil a Dios, y que eso explica el caos de nuestro mundo. La conclusión obvia y simple es que si existe tal cosa como la salvación, es una obra totalmente de Dios, es una obra de la gracia de Dios. Pero estuvimos viendo más que todo, no tanto la doctrina en un nivel teórico, teológico, como lo hemos siempre generalmente estudiado, sino que estuvimos viendo una perspectiva un poco más práctica. Estuvimos viendo cómo, lamentablemente, aunque como reformados afirmamos y decimos creer la doctrina de la depravación total, en nuestra vida diaria y cotidianidad vivimos como si no la creyéramos. Vivimos sorprendiéndonos, impactándonos ante muchas cosas y tomando decisiones y actuando como si esta doctrina no fuera una verdad bíblica. Entonces, viendo el buen impacto que esta enseñanza tuvo, decidí traer una segunda parte enfocándonos ahora en la realidad de la depravación total en cuanto a la vida del creyente. En cuanto a la vida del creyente, ¿qué pasa con el creyente a la luz de la doctrina de la depravación total y a qué debe llevarnos eso en la práctica? Entonces, por eso, en esta mañana vamos a ver la depravación total, una mirada práctica en su segunda parte. Hermanos, hay una pregunta que nos ocupa. ¿Se acaba el pecado en el momento de la conversión? Es decir, cuando una persona no creyente le he predicado el evangelio, la gracia de Dios obra en él, es regenerado, nacido de nuevo, ¿el pecado desaparece? La respuesta simple es que no desaparece. Entonces, la depravación total da paso a una nueva realidad en el creyente, y es el remanente de la depravación. El remanente. Quiero aclarar, antes de adentrarnos, hermanos, que esta clase no es para que entremos en desesperación, ni es para que entremos a justificar y a hacer la paz con el pecado. Es que es normal, natural, habitual que el pecado siga morando, habitando en nosotros. Esta clase es para equiparnos. Es para equipar al pueblo de Dios. Es para entender por qué la vida cristiana es una guerra que seguirá y seguirá y seguirá y que solo terminará con la gloria. Entre nosotros, más pronto seamos conscientes de eso, mejor. Si usted no es consciente de la realidad del conflicto espiritual en el que usted se encuentra, usted no lo va a poder afrontar correctamente. Entonces, vamos a ello. En primer lugar, vamos a ver
¿Qué es lo que ocurre entonces en el creyente? El remanente, la condición del creyente. O sea, pasamos del ser humano depravado totalmente. Recordemos qué significa eso. Eso no es depravación absoluta. Eso lo que significa es que el hombre está todo afectado por el pecado. La caída afectó el cuerpo, el alma, las facultades, el corazón. Todo el hombre está afectado. Y eso lo incapacita espiritualmente para el bien. Él no busca a Dios pues porque no quiere ni puede. Entonces, luego de esa realidad, ¿qué pasa cuando una persona nace de nuevo? Cuando Dios obra por el Espíritu la regeneración en una persona y pasa a ser un hijo de Dios, un creyente. Bueno, en esta persona lo que ocurre es que queda un remanente de la depravación. Es lo que llamamos remanente de pecado. Es un término teológico. ¿Quiere un término literal que aparezca en la Biblia? Viejo hombre. Es el viejo hombre, es la carne, si quiere otro término. El viejo hombre, la carne, el hombre natural. Esos son todos nombres para hablar del remanente de pecado. Es decir, el creyente pasa de esa depravación total a tener un remanente de la depravación. La raíz del pecado ha sido destronada por el Espíritu, perdiendo su dominio, pero no ha sido totalmente erradicado. No ha sido totalmente erradicado. Entonces, básicamente en usted, el pecado ya no tiene poder legal, es decir, para condenarlo, ni tiene poder espiritual para gobernar sobre usted, para enseñorearse de usted, pero sigue habitando en usted, sigue morando en usted. El pecado en el creyente sigue afectando sus motivos, sus pensamientos, sus acciones. Esta realidad es la que el apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 7. Vaya allá e identifíquese con Pablo. Romanos 7, verso 18. Romanos 7, verso 18. El apóstol, ya siendo un creyente genuino, regenerado, nacido de nuevo, dice lo siguiente: y yo sé que en mí, Romanos 7, 18, esto es, en mi carne no mora el bien. Nótese la expresión, no mora. Pero ¿qué es lo que no mora en la carne? El bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿De qué está hablando el apóstol aquí? Está hablando de lo que ocurre con ese cuerpo de muerte que aún habita en él, que él llama la carne. Ese remanente que mora en él, él dice, yo sé que en mi carne, en ese cuerpo de muerte, en ese viejo hombre, no mora el bien. No mora el bien. ¿Sí? ¿A qué nos lleva esto, hermanos? A que un creyente que ahora tiene el Espíritu de Dios, que ahora tiene un nuevo corazón, que ahora tiene la simiente de Dios en él, que ha destronado la carne, pero la carne sigue ahí, habitando, en palabras de Pablo, morando. La carne aún está presente, afectando, haciendo estragos.
¿A qué lleva eso? A una batalla diaria y constante. Hermanos, esta realidad lleva a una batalla diaria y constante. Usted debe ser consciente de varias cosas si usted cree que la Biblia claramente enseña la realidad de la depravación total. Usted debe ser consciente de que aunque usted ha sido regenerado, de que aunque usted tiene el Espíritu Santo morando en usted, la carne sigue ahí. Y hay algo muy importante que me impactó hace un tiempo cuando un pastor lo enseñaba, y es que la Biblia por ninguna parte enseña que ese remanente o que esa carne o que ese viejo hombre que dice la Biblia está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, la Biblia en ninguna parte dice que la carne o el viejo hombre cambian en su esencia o naturaleza. Es decir, la malignidad de la carne sigue siendo la misma en el creyente y en el no creyente. Ojo, la malignidad de la carne, la esencia, la naturaleza del pecado es el mismo. Lo que no es lo mismo es quién está en el trono del corazón. Lo que no es lo mismo es quién está gobernando. En el creyente ahora hay un nuevo corazón, una nueva fuente, unos nuevos deseos, unos nuevos anhelos, pero la carne sigue ahí. Solo que ya no esclaviza y gobierna como en el no creyente. Entonces usted debe ser consciente de esto, de esta batalla que va a empezar a ocurrir en usted. Y usted tiene que ser consciente, mi querido hermano, escuche bien esto, de que esa batalla solo termina cuando usted pase a la eternidad. O sea, mientras usted esté en este cuerpo, esa batalla sigue y sigue y sigue y sigue. Gálatas capítulo 5, verso 17 nos muestra esta realidad de manera contundente. Gálatas 5, 17, usted tiene que ser consciente de esto. Gálatas 5, 17. Dice en Gálatas 5, 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Sí lo nota? El espíritu trae a usted un anhelo por buscar al Señor en oración. Y cuando viene ese anhelo, la carne se levanta y dice, estoy cansado. ¿Lo nota? Esa es la lucha del creyente. Usted quiere leer su Biblia, pero la carne quiere ver celular. Esa es la lucha. Se oponen. Y decía un pastor, no es que está la carne viendo el espíritu y dice, ya está el espíritu, no me agrada. No, es que la carne ataca todo lo que tiene que ver con el espíritu. Activamente, la carne quiere que usted no haga la voluntad del Señor. Se levanta, lucha. Hermanos, el creyente aún peca, lucha y batalla, y peca. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Hermanos, el que crea que la vida cristiana es todo un camino color de rosas, se equivoca. La rosa es hermosa, pero tiene espinas. Es una guerra, hermanos. Es una lucha, es una batalla. Y el entendimiento honesto de esta realidad lo va a llevar usted a clamar por la gracia constantemente.
Usted entiende que si usted está en esa lucha, usted necesita. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que muchas veces nosotros, hermanos, somos tan descuidados, como si no hubiera guerra, como si no hubiera lucha. Usted imagínese 2 ejércitos en guerra y de repente un bando que está disparando dice, vamos a relajarnos aquí un rato, pongamos las armas por acá y descansemos. ¿Usted cree que va a haber el otro día? No, el otro sigue disparando. Y ese es el tema, hermanos, que la carne es 24/7, hermano. Usted no descansa ni durmiendo. Usted está durmiendo y le vienen sueños pecaminosos. Es una cosa terrible, hermano. Un enemigo que no descansa, no duerme, no come nada. Está ahí constantemente. Y usted vive en descuido, en negligencia, como si no estuviera en esta guerra. Ahora bien, si esta realidad es así y el remanente de la depravación está aún en el creyente, hay unas implicaciones en la vida, en la práctica, que uno no tiene en cuenta. La primera implicación es sobre el yo. A la luz de la depravación total y de la realidad de la gracia y del Evangelio de Cristo, ¿qué debo pensar yo respecto de mí mismo? ¿Cómo me debo ver yo? Lo primero que debemos ver es que a la luz de esta realidad de la depravación total y de que la gracia de Dios fue la que hizo la diferencia en mí, yo no puedo caer ni en el orgullo ni en el legalismo. Ni en el orgullo ni en el legalismo. Nuestro corazón seguirá buscando desesperadamente ganarse el favor de Dios en términos salvíficos o jactarse ante los demás. ¿Por qué? Porque ese es el orden natural, era el hábito que traíamos. Decía un pastor, y yo siempre lo repito, que la gracia es contraintuitiva. ¿Qué significa eso? Que lo natural es uno buscar ganarse la salvación. El corazón del ser humano es así. Pero la gracia me lleva a depender de otro. Y eso afecta el orgullo. Porque yo ni me puedo salvar a mí mismo, ni me puedo santificar solo. Ninguna de las dos. Entonces, yo vivo confrontado con el orgullo a diario, hermanos. Usted debe repetirse diariamente, cada vez que vea las fallas morales o espirituales de otro, allí estaría yo si no es por la gracia de Dios. Allí estaría yo. Hace poco yo le compartí a un hermano una foto antigua donde aparecían 5 personas. 5 personas. De las 5, 4 están en el mundo. No, 3 están en el mundo y 1 falleció. Y falleció estando en el mundo. Y yo le decía al hermano, mira esta foto. Y cada vez que la veas, agradece la gracia. Agradece la gracia. ¿Cuál era la diferencia entre él y los demás? La gracia. No es nada en él, no es ningún mérito propio,
No existe. Hermano, nuestra confianza debe descansar siempre en la justicia imputada de Cristo, no en nuestras obras. Hermano, si muchas veces nosotros vivimos con ese pensamiento de que Dios nos recibe o nos condena si nos portamos bien. Yo espero que esto se entienda, porque yo sé que hay un matiz muy fino en este asunto. Cuando usted peca, cuando usted falla, usted no debe pensar, cometí este pecado, perdí mi salvación, ahora Dios me va a condenar, y cuando obedece, entonces ahora Dios me va a salvar. Eso es un pensamiento legalista. Cuando usted era un niño y usted desobedecía a su padre, haga la memoria. Usted se preocupaba, se asustaba y se entristecía porque sabía que su padre no le iba a agradar el asunto y que seguramente lo iba a castigar. Pero usted, cuando desobedecía a sus padres, usted nunca pensó, ahora mi papá me va a quitar de hijo, va a firmar un papel en donde va a decir, ya tú no eres más mi hijo, y me va a echar de la casa y demás. O sea, usted no pensaba eso. ¿Por qué usted no pensaba eso? Porque había una relación filial. Él es su padre o su madre y usted es su hijo. Y entonces usted decía, se va a desagradar. Pero usted no pensaba, ya no soy más su hijo, porque hice esto. Pero acá, en la fe, usted tiene un Padre Celestial y entonces usted dice, no, ya no soy más hijo, porque pequé. No, usted debe pensar en los mismos términos, no, Dios. O sea, esto no agrada al Señor, debe estar desagradado paternalmente por esto. Pero entonces no caer en ese tema salvífico, porque entonces usted está haciendo lo que nosotros entendemos bíblicamente que es contrario al Evangelio. Ganar o mantener la salvación por obras. Hermano, por favor entienda el punto. No estamos diciendo ahora que usted puede pecar y no pasa nada. No, usted vive toda la vida pecando y practica el pecado, habitualmente peca, pues usted lo más seguro es que ni siquiera sea un hijo de Dios. Son dos cosas distintas. Son diferentes. El punto es que, como dice Isaías, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Hermano, nuestras justicias, lo mejor que podemos hacer delante de Dios es como un trapo sucio. Y para los que han estudiado ese texto, sabrán qué significa en el hebreo esa expresión trapo inmundicia. Él se estaba refiriendo a lo que usaban las mujeres que estaban en sus días para limpiarse. Hermano, ¿qué implica esto? Que yo no puedo presentar ninguna obra pura ante Dios en términos de salvación. Yo debo estar en Cristo para que mis motivos sean purificados. En palabras de Charles Spurgeon, una buena obra debe ser lavada por la sangre del Cordero. ¿Ya? Para que se entienda. Entonces, si Dios se va a agradar de lo que usted hace, es porque eso fue lavado. Hermano, Dios no acepta sino la perfección, porque Él es santo. Pero ¿por qué acepta sus buenas obras? Es decir, las obras de un creyente. ¿Por qué las acepta o se agrada en ellas? Porque pasaron por Cristo. Porque tienen el ropaje blanco de la obra de Cristo. Y Dios las recibe, se complace en recibirlas. Pero hermano, si usted entra en esa batalla de que
pequé, entonces me perdí. Obedecí, entonces me salvé otra vez. No. Hermanos, otra implicación que nosotros debemos tener en cuenta a la luz de esta realidad es que la santificación será una batalla de por vida y de que nunca usted llegará a la perfección en esta vida. Usted debe ser consciente de eso. Debemos ser realistas, no ingenuos. Debemos ser realistas, hermanos. Y debemos ser realistas sobre todo sobre nuestra capacidad de caer. Debe ser realista en eso. Hermanos, somos pecaminosamente ingenuos. Allá usted ve hombres cristianos tratándose con confiancitas con compañeras de trabajo. Hermano, eso es ser ingenuo. Eso es ser ingenuo. Usted se levanta, no ora, no lee, no practica disciplinas espirituales, no tiene comunión con la iglesia, por ahí ve a los hermanos el domingo, solamente, no tiene ningún tipo de contacto, no va a oración, pero usted se mantendrá firme. Usted se mantendrá firme, porque usted es fuerte. Hermanos, no podemos ser ingenuos. ¿Usted cree que el rey David pensaba que podía llegar a matar, adulterar y hacer todo lo que hizo? ¿Cuánto crees tú que vas a aguantar con esa negligencia espiritual antes de que cometas un pecado grave y escandaloso? ¿Cuánto crees tú que vas a aguantar? Es como las enfermedades que son progresivas y que son crónicas. ¿Sí? Ese es el remanente de pecado. La enfermedad crónica, la diabetes, la hipertensión, se controla. Usted la controla, pero usted no la controla, no hace nada. No hace actividad física, no se toma el medicamento, no hace nada. Usted por un tiempo pues parece estar bien. Hasta el día que le da lo que es. Entonces, hermano, nosotros no podemos ser ingenuos. Muchos aún aquí escuchándome en este momento creen que jamás podrían robar. No, yo nunca, a mí me enseñaron en mi casa, no. Nunca podría adulterar, nunca podría matar a nadie, nunca podría. Usted tiene un alto concepto de usted mismo. A la luz de la depravación total y del remanente que mora en nosotros, usted debe decir, yo debo estar alerta. Yo no me puedo descuidar. Yo necesito de la gracia, yo necesito de los medios, yo necesito de la iglesia, yo necesito de la comunión. Yo necesito de un pastor, de cuidado, yo necesito de todas estas cosas. Yo necesito aún de la disciplina de la iglesia. Yo necesito todo eso. Porque si yo no tengo eso, ¿quién sabe a dónde llegaré? Pero hoy nos han enseñado el amor propio, el concepto alto de nosotros mismos. Seamos realistas, hermanos. ¿Quién soy? Si soy un creyente. Soy un pecador, redimido por la gracia, pero sigo siendo un pecador. Decía el reformador Martín Lutero, santos y pecadores. Parece una contradicción, pero es la realidad del creyente. O sea, yo todavía no estoy en cuerpo glorioso. El pecado mora en mí. Yo debo ser consciente de eso. Tengo un enemigo.
letal, perverso, habitando en mi propio corazón. Y yo debo ser consciente de eso. Entonces, cuando el pecado toque nuestra puerta, confesemos de inmediato. ¿Sí? Hermano, usted se hace un buen propósito, comienza a andar bien, un día cayó y entonces dice, ya para quedar guindando lo mejor es caer. Y se queda así un poco de tiempo. No, confiese y apártese y siga. Y que el tiempo entre cada caída disminuya. Y siga. Y siga. Hermano, pero hay más implicaciones de esta verdad de la depravación. En primer lugar, hermanos, o en siguiente lugar, ya hemos visto varias, el remanente de la depravación o el pecado que aún habita en nosotros es la causa de los problemas en la iglesia. El pecado es la causa de los problemas en la iglesia. Hermanos, los pastores, los ancianos, los diáconos, los líderes, los maestros, aunque regenerados, siguen siendo pecadores. El pecado mora en ellos. Usted debe entender eso. Ellos pueden caer en graves tentaciones y aún en graves pecados. Y usted debe entender o debe aceptar que no debe poner una fe perfecta en ningún ser humano. Usted debe ser consciente de eso. Usted no puede confiar en el hombre en sentido absoluto. No ponga en duda cada cosa que le diga el pastor. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que los pastores, hermanos, no son cuerpos gloriosos. No, ellos nunca pecan. Hermanos, no. Usted debe ser consciente de que los líderes pueden caer. Pueden caer. Cuando un pastor o líder cae es algo muy doloroso porque tiene un mayor impacto en la iglesia. Pero no es cierto que cuando usted ve que buenos pastores caen, usted dice, hombre, ¿cómo va a ser posible? Usted lo que debería pensar es, era posible. ¿Sí? Incluso usted podría pensar, bueno, debería ser menos posible porque son hombres más consagrados, son hombres, pero era posible. Era posible. Si un pastor se descuida, no ora, no lee, no pasa tiempo con el Señor, ¿qué cree usted que va a pasar? Bueno, no es que aquí están los pastores y aquí están los miembros. Entonces los miembros tienen remanente y el pastor no tiene remanente, o tiene menos remanente, o tiene más poquito remanente. Tiene remanente. Tiene remanente. O me decía el pastor Cruz, el pastor es simplemente un hermano, un creyente, que ha sido capacitado con unos dones peculiares y que lleva unos pasos más adelantado que el resto, o que ha comprendido un poquito más lo que tiene que ver con la santificación y estas cosas, pero es un hermano, es un creyente, un miembro, que ha sido llamado de forma particular, que tiene unos dones particulares, pero que en última instancia van en el mismo camino. Entonces, hermanos, usted debe orar por los líderes, porque ellos son tentados, pueden caer. La caída de un líder es una posibilidad real, puede pasar.
Hay personas que cuando un pastor o un líder cae, se decepcionan de la fe. ¿En dónde estaba su fe? No, me fui de la iglesia porque es que el pastor pecó. ¿Dónde estaba su fe? ¿En Cristo o en el hombre? Otra implicación, hermanos, es que en la iglesia la realidad del remanente va a hacer que haya conflictos eclesiales. Los conflictos eclesiales van a existir. Divisiones, chismes, pleitos. Hermanos, muchas veces los pleitos en la iglesia no van a ser por malentendidos, van a ser por manifestaciones del egoísmo, la ira, la envidia, etcétera. Todo eso residual que aún mora en el creyente. Eso va a pasar. Va a pasar. Si usted llegó a esta iglesia local creyendo que es que aquí no hay conflictos, no hay discusiones, no hay peleas, no hay situaciones difíciles, está muy equivocado. Esta no es una asamblea de cuerpos glorificados. Es una asamblea de pecadores redimidos que andan caminando en el llamado a ser santos, pero con pecado residente aún. Santiago lo expresó de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago le está escribiendo a la iglesia, le está escribiendo a creyentes. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? O sea, va a haber pleitos. ¿De dónde vienen? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten, ahí está la característica en el creyente, las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, los creyentes tienen pasiones pecaminosas que llevan a pleitos, a contiendas. Esas pasiones combaten. ¿Y cuáles son? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. ¿Santiago está hablando a creyentes o a no creyentes? ¿Cómo así que codicia, envidia, homicidio? Hermanos, si la iglesia fueran cuerpos gloriosos, no tuviéramos disciplina eclesiástica. O sea, si Cristo estableció la disciplina eclesiástica, la estableció ¿para dónde? ¿Para afuera o para adentro? Para adentro. O sea, Cristo da un remedio, una metodología para la iglesia, porque entonces se presupone el pecado dentro de ella. Hermanos, miren, la unidad de la iglesia es prácticamente sobrenatural. Lo natural es que estuviéramos constantemente peleando y separados. Pero la unidad que tenemos en Cristo es por la gracia. Nos toleramos, llevamos las cargas los unos de los otros por la gracia que nos ha cubierto. Si esto es una realidad, usted en la iglesia local debe aprender que el perdón es una acción recurrente. El perdón es una acción recurrente en la iglesia. En la iglesia se perdona, se trabaja intencionalmente por la paz. Entonces, hermano, cuando usted en la iglesia ve pecado, ¿por qué se sorprende como si fueran puros creyentes glorificados? Hay pecado. Ahora bien, lo que en la iglesia no se puede tolerar
es el pecado impenitente y no arrepentido. Esa es otra cosa. Pero que un hermano pecó, que un hermano falló, que un hermano tuvo una actitud inadecuada, venga hermano, usted hizo esto, venga oremos, mire lo que dice la Escritura. Pero un hermano que abraza un pecado y que no lo quiere soltar y que se mantiene ahí, no, ya. Ahí Cristo dio una manera para tratar con el pecado en la iglesia. Entonces usted debe ser consciente de eso. En resumen, usted está en una batalla. Usted está en una guerra porque el pecado mora en usted. Además, en el liderazgo de una iglesia puede haber pecado. Usted debe ser consciente de eso. Usted no puede tener una fe ciega en un hombre. Usted debe entender que todos somos pecadores. Además de eso, en la iglesia puede haber pecado, puede haber conflicto. Usted debe ser consciente de eso. ¿Cuál es el punto de esta enseñanza, hermanos? Que nosotros vivimos como si no fuéramos conscientes de esas verdades. Nosotros vivimos como si eso no fuera así. Vivimos en una ingenuidad pecaminosa. Ni creemos que estamos en una guerra a nivel individual, o creemos que los pastores son perfectos, o creemos que en la iglesia nunca hay problemas o pecados. Vivimos ignorando la verdad bíblica de la depravación total. Esa es la realidad. Entonces, que esto sirva, hermanos, para darle la vuelta a nuestra práctica. Que el Señor nos ayude.